¿Cómo están? Muy buenas tardes. Feliz jueves para todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias. Retomamos la transmisión en directo de CNN Chile desde nuestra sala de redacción. Por supuesto, también en transmisión simultánea con CNN Chile Radio. Mi nombre es José Miguel Mardones Arce. Comenzamos el programa con una imagen, les cuento para quienes nos escuchan en la radio, de nuestra capital y cielo despejado a esta hora de la tarde con 19,8 grados como temperatura actual. Alcanzamos una máxima de 22. Superamos el umbral de los 20 grados después de varios días y aquello se proyecta también se mantenga la tarde de este viernes. Sábado y domingo bajan otra vez las temperaturas, ya vamos a conversar sobre eso, pero tiene que ver con el ingreso de vaguada costera y también de una masa de aire frío. Vamos a estar, por supuesto, en CNN Tiempo conversando sobre el pronóstico más detallado. Por ahora, la invitación a que se queden con nosotros a revisar y conversar las noticias y partimos, como siempre, con una revisión, con un resumen de titulares en CNN Chile. Les cuento que el periodista Patricio Góngora renunció al directorio de Canal 13 tras ser vinculado en un reportaje periodístico a una red de cuentas anónimas que atacan candidaturas presidenciales y al gobierno. Desde los comandos de Evelyn Matei y de Janet Jara descartaron interponer alguna acción legal, mientras que en Republicanos, José Antonio Kast apuntó al medio que realizó la investigación. 34 recomendaciones entregó la Comisión Asesora para Reformas Estructurales con el objetivo de reducir el gasto público en casi 2.000 millones de pesos. Algunas de las medidas apuntan a focalizar los beneficios estudiantiles, revisar y reubicar funciones del Ministerio o Secretaría General de Gobierno, además de analizar la continuidad de servicios públicos como el INJUV y la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer. El Ministerio de Salud destituyó a los 4 involucrados en los maltratos a un exfuncionario del Hospital Base de Osorno. Además de los antecedentes del caso, fueron enviados al Instituto Nacional de Derechos Humanos y se inició un sumario administrativo por omisión de denuncia a la Fiscalía. El ejército de Israel anunció que ya controlan el 40% del territorio de la ciudad de Gaza. Esto ocurre solo unos días después de haber declarado el área como zona de combate, en línea con el objetivo final de las fuerzas de defensa israelí, de capturar la totalidad de la ciudad, pese a las preocupaciones de agravar aún más la crisis humanitaria en el enclave palestino. Y en el deporte, esta noche la selección chilena jugará el penúltimo partido de las clasificatorias al Mundial de 2026. La Roja, dirigida por Nicolás Córdoba, apuesta por el recambio total para enfrentar a Brasil, equipo dirigido por Carlo Ancelotti. Cinco de la tarde con 32 minutos, lo decíamos en los titulares el día de ayer a la noche. Chilevisión Noticias emitió un reportaje a fondo en el que abordó el tema de los bots, las cuentas falsas en las redes sociales, todo con el objetivo de perjudicar, por ejemplo, algunas candidaturas a la presidencia de la República. Hay antecedentes bien claros que son expuestos en este trabajo periodístico, insisto, de Chilevisión Noticias, y vamos a profundizar en las reacciones que ha generado, porque dentro de las candidaturas afectadas, de acuerdo se informa en el reportaje, estaría la de la oficialista Janet Jara y también de la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matei. Para profundizar en estas reacciones, estamos en nuestra mesa de trabajo con la periodista Colomba Eijols de la redacción CNN, periodista de política que ha seguido cada detalle de la candidatura presidencial y que en esta oportunidad, Colomba, tenemos que abordar un tema que quisiéramos no conversar, pero es algo que está pasando, al menos este reportaje así lo devela. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes y bienvenida, Colomba. Muy buenas tardes, José, muchas gracias. Así es un reportaje entonces que entrega nuevos antecedentes de algo que ya hace un tiempo veníamos conversando sobre las candidaturas presidenciales, específicamente lo que ocurre en redes sociales, campañas de odio, videos trucados. Había sido, por ejemplo, lo que ya había anunciado hace un par de meses la propia candidata Evelyn Matei, quien decía hay videos trucados rondando de su persona que incluso apuntaban a que ella padecería de Alzheimer. Eso en ese momento, recordemos, por dirigentes de Chile Vamos, descartaron interponer una denuncia, había sido anunciada, pero finalmente se echa pie atrás para no judicializar la campaña presidencial directamente, y en ese momento
momento había apuntado Evelyn Matei al Partido Republicano, haciendo un llamado también a dar una respuesta entonces al candidato del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast. Y ya por meses, José, podríamos decir 2 meses aproximadamente desde que eso ocurrió, habíamos dejado quizás el tema atrás. Sí hay una denuncia efectivamente que habían interpuesto de todas maneras parlamentarios del oficialismo, Daniel Manucheri, Daniela Chiccardini, también la diputada Carol Cariola, que de hecho hoy se encuentra ya abierta en investigación en la Fiscalía Regional de Valparaíso. Sin embargo, no había una denuncia de la oposición que hasta hoy no había hablado, no había retomado este tema porque se conocen entonces nuevos antecedentes con este reportaje de Chilevisión, que a partir de una fuente anónima, de una abogada de hecho que estaba haciendo un ejercicio sobre las redes sociales, sobre, ¿no es cierto?, estos usuarios desconocidos que pertenecen a personas que, bueno, hasta ayer no se conocían o no se podían vincular a alguien. Ayer se vinculó una de estas cuentas que, lo cierto, José, apunta principalmente y arremete contra la candidata presidencial Janet Jara y en particular también en contra del gobierno. Se vincula entonces a Patricio Góngora, quien forma parte, hasta el día de hoy formada parte del directorio de Canal 13, lo que él descartó, de todas maneras, descartó de plano, no solamente en el reportaje de Chilevisión, también en un comunicado en donde, valga la redundancia, comunicó su salida de Canal 13. Sí, Colomba, sobre lo que tú decías ahí, para que quede completamente claro, este reportaje devela que había una cuenta, por supuesto, con otras asociadas, que atacaba directamente a la candidata Janet Jara y al gobierno, y otra cuenta u otro nombre de usuario enfocada más en Evelyn Matei, ¿no? Sí, de todas maneras, de hecho, había la primera cuenta que se nombra en ese reportaje, Neurox, si mal no recuerdo, se llamaba justamente el usuario, pertenecería a una persona cuyo nombre es Ricardo, que es justamente a quien se le muestra en el reportaje. Esa primera cuenta apuntaría a videos trucados, a mensajes de odio en contra de la candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matei, mientras que Patito Verde se llama la segunda cuenta, la que se vincularía, ¿no es cierto?, al nombre de Patricio Góngora. Esta segunda cuenta apuntaría ya más a mensajes de odio en contra del gobierno, propiamente tal, también al presidente de la República y también a videos de la candidata oficialista Janet Jara, que de alguna manera, José, más que trucados, en el caso de estos videos en contra del oficialismo, por ponerlo de alguna manera, más que trucados son con una campaña de odio, con mensajes de odio, obtienen videos, ¿no es cierto?, que salen en prensa, que justamente también son de debates presidenciales televisados y los trucan o bien ponen mensajes que para ellos de alguna manera aportarían a una campaña de su opción, la que apuntaría y en eso también es importante decirlo, ¿no es cierto? Se habla mucho de que apuntaría o estas cuentas respaldarían a José Antonio Kast porque justamente, por lo menos en la cuenta de Patito Verde, José, y esto se puede ver, cualquier persona que se meta a X puede verlo, hay fotos respaldando a José Antonio Kast, videos que de alguna manera dan cuenta de un cariño o de un respaldo de la propia cuenta de red social hacia el candidato del Partido Republicano, y es por eso que muchos parlamentarios oficialistas, incluso también la candidata presidencial Janet Jara, han apuntado entonces a que estas cuentas, más que respaldar también a José Antonio Kast, quizás estarían siendo coordinadas por la propia campaña del candidato del Partido Republicano. Él lo ha negado, recordemos que Evelyn Matei también en su momento apuntó contra el candidato presidencial José Antonio Kast, pero este condenó estos comportamientos en redes sociales, estos mensajes de odio, y también descartó que él tuviera algún tipo de participación. Pero justamente también hay que ser justos con la información, José, si es que cualquier persona se mete a las redes sociales, por lo menos al usuario de Patito Verde, a quien se le vincula o se le vincularía con Patricio Góngora, según el reportaje de Chilevisión, se puede dar cuenta entonces que hay más mensajes de odio o más videos o una campaña en contra principalmente de Evelyn Matei por una parte y de Janet Jara por otra parte, José. Ahora, estas cuentas sí tienen una vinculación entre ellas. De hecho, el periodista que realizó también este reportaje, ¿no es cierto?, Nicolás Sepúlveda, decía también hoy en entrevistas, que ha dado diferentes entrevistas de lo que fue esta investigación, él mencionaba que Patricio Góngora, vinculado a esta cuenta, Patito Verde, sería quien finalmente lideraba a estos equipos, entregaba minutas de las cosas que había que ir publicando en redes sociales. Así que también como habla... los temas que había que mover día a día. Exactamente, digamos, de los temas que hay, porque también son publicaciones, José, bastante rápidas, bastante dinámicas con lo que va sucediendo. O sea, hay un seguimiento de lo que está ocurriendo en las campañas presidenciales, digamos, claro. Exactamente. Y también con declaraciones en los posteos, ¿no es cierto?, con un pie de foto, un pie de video, finalmente, que los propios usuarios también publican ahí también en una coordinación que no solamente se da cuenta a través de este reportaje, sino la misma candidata presidencial Evelyn
Evelyn Matei, también había dicho que era una operación orquestada, una coordinación entre diferentes cuentas en redes sociales en su contra en ese momento. Y de hecho también se había llevado adelante una investigación al interior de Chile Vamos que dio a conocer nombres que justamente coincidieron con la investigación que pudo llevar adelante Chilevisión. Patito Verde, eso sí, no estaba dentro del informe de Chile Vamos, sí otras cuentas que coincidían con el reportaje de Chilevisión, José. Y también es importante mencionar y señalar, ¿no es cierto? Si bien Patricio Góngora ha descartado de plano tener algo que ver con esta cuenta de X, él sí, por ejemplo, ha tenido cierta cercanía, obviamente hay que conocer el pasado de este periodista, ha tenido cercanía también con Chile Vamos porque participó, de hecho, en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, justamente en el Ministerio de Vivienda, como encargado de prensa. Y esto mencionarlo porque también se explica por qué hoy día le estábamos preguntando también a la candidata presidencial sobre su relación con Patricio Góngora tras haber dejado el directorio de Canal 13. Bueno, en este reportaje también se exponen diferentes, comillas, pruebas que vincularían a Góngora con esta cuenta de las redes sociales, por ejemplo, publicaciones anteriores. Incluso hay una prueba, un registro que da cuenta de una publicación que hizo hace muchos años atrás, esta cuenta Patito Verde, sobre un corte de luz. Sí. Y se expone una dirección, bueno, lo argumentan con un documento, etcétera. O sea, independiente de que él diga que no tiene nada que ver, se ponen pruebas sobre la mesa. Quedará a cargo de la investigación saber si es que existe realmente un vínculo o no. Lo cierto es que él renuncia durante esta jornada al directorio de Canal 13 y Canal 13 paralelamente también emite un comunicado en el que ratifica su compromiso con un periodismo independiente y responsable, un poco haciendo frente a las consecuencias que ha tenido lo que se expone en este reportaje. Tú hablabas de las candidatas presidenciales. Colomba, Janet Jara, en medio de su gira por regiones, dice: José Antonio Kast nos debe una explicación. ¿Qué dijo en concreto la candidata Evelyn Matei? ¿Se volvió a referir a este tema con las mismas palabras o el mismo tono con el cual se había referido a esto, por ejemplo, en el mes de julio? ¿O tuvo un cambio ahí en ese tono pese al reportaje? Diría, José, quizás dio vuelta a la página de esta polémica. Lo cierto es que la candidata presidencial sí, obviamente, se refirió al reportaje de Chilevisión en una actividad, de hecho, que encabezó con diferentes dirigentes de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas por la conmemoración del 3er aniversario, ¿no es cierto?, del triunfo del rechazo. En ese momento fueron palabras escuetas, José. Lo cierto es que la candidata decía que ahora ellos están enfocados en las propuestas, ¿no es cierto?, en esta nueva etapa de la campaña, que es dar a conocer la agenda programática. Así que vamos a pasar de todas maneras a revisar esas declaraciones. Son breves respecto al reportaje de Chilevisión, pero también quien se extendió más en las explicaciones y en también cómo se tomaron esto en Chile Vamos fue justamente el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez. Así que pasemos a revisar justamente estas declaraciones provenientes de Chile Vamos. Yo esto lo denuncié hace como 2 meses atrás, lo padecí, me dolió mucho y he decidido que en este momento lo más importante es tratar de comunicar a los chilenos que tenemos futuro, que vamos a sacar nuestro país adelante, que lo vamos a recuperar de todos los problemas que tiene, y me he concentrado básicamente, y todos nosotros hemos decidido concentrarnos en el Chile del futuro. Perdón, yo no puedo entrar, no conozco todos los antecedentes, pero es una persona que todos aquí conocemos. Sin referirme a personas en particular, porque eso me imagino que será objeto de alguna investigación, está claro con el reportaje que conocimos ayer que Evelyn Matei tenía razón, de que aquí hay personas coordinadas para atacar a los distintos candidatos. Yo me alegro que los medios de comunicación tomen el guante, que hagan su pega de investigar. Si es que a la luz del reportaje hay antecedentes que merezcan alguna investigación, ojalá que se haga. Nosotros no vamos a presentar acciones judiciales, evidentemente, porque no queremos judicializar la política, esa es la definición que se tomó en ese momento, pero de nuevo, esto confirma que la denuncia que en algún minuto hizo la candidata era una denuncia que tenía, en cierta forma, piso y antecedentes que la validan. Bueno, ahí estaban entonces las declaraciones de Guillermo Ramírez, que también es importante recalcar lo que decía el diputado, que ellos no van a presentar acciones legales pese a estos nuevos antecedentes que se revelaron en el reportaje de Chilevisión. Una decisión que es un poco más política, José, también porque decía Guillermo Ramírez que finalmente no es pertinente o no acompaña, ¿no es cierto?, el relato de la campaña, lo que ellos están concentrados hoy día como candidatura, que se judicialice una campaña, porque recordemos también, decían en su momento, hace un mes y medio cuando ocurrió esto, que
finalmente no hay por qué llevar la campaña al centro de justicia. Ver a José Antonio Kast declarando, ver a Evelyn Matei declarando, que finalmente eso no aporta en un año electoral y no aporta con lo que ellos, ¿no es cierto?, como comando quieren dejar en la calle, que es finalmente el mensaje, los programas, que es lo que vienen haciendo, ¿no es cierto?, ahora. Ahora, José, también hay una polémica dentro de estas repercusiones que tuvo el reportaje de Chilevisión, que finalmente se enfrascó entre el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, y la candidata del oficialismo, sí. Janet Jara. Hay y han habido muchas reacciones por parte de los parlamentarios oficialistas, finalmente preguntándole, diciéndole a José Antonio Kast que se tiene que pronunciar sobre el respaldo que estas cuentas en redes sociales le tienen a su candidatura, si es que José Antonio Kast ha instruido a personas a ejercer, ¿no es cierto?, o coordinarse con estas campañas de odio. Lo que José Antonio Kast decía, le consultaban de hecho hoy día en una radio regional en su despliegue en la región del Maule. Efectivamente se le preguntó por el emplazamiento de estos parlamentarios, de la propia candidata del oficialismo, Janet Jara, y decía José Antonio Kast, o cuestionaba más bien también, de dónde proviene el reportaje, que finalmente es de Chilevisión Noticias. O sea, solamente no estamos hablando de Canal 13 por la renuncia de Patricio Góngora, sino también ahora hablamos de Chilevisión, porque José Antonio Kast cuestiona, ¿no es cierto?, a los autores, a quienes están detrás de este reportaje, porque hace alusión a que el hermano de la candidata del oficialismo, Janet Jara, hablamos de Sergio Jara Román, justamente forma parte del canal. Entonces José Antonio Kast cuestiona la legitimidad o la credibilidad del reportaje, porque dice estaría detrás, ¿no es cierto?, el hermano de la candidata Janet Jara. Janet Jara respondió ante este cuestionamiento que hizo el candidato José Antonio Kast, y también, José, lo hablábamos más temprano. Es importante también nosotros como colegas precisar que actualmente, ¿no es cierto?, Sergio Jara Román, el hermano de la candidata presidencial, efectivamente cumple funciones en el canal de Chilevisión, pero cumple funciones en el matinal. Y ahí, claro, José, que es de producción. Entra a explicar justamente lo que hablamos más temprano. El matinal pertenece al área de producción del canal, mientras que Chilevisión Noticias es de prensa, con otros editores, con otro funcionamiento, y el reportaje, que se da a conocer el día de ayer, sale del departamento de prensa. Y hay dos periodistas a cargo, que también vamos a conversar de eso más adelante. Estamos hablando de Nicolás Sepúlveda y Matías González, ¿no? Sí, y de hecho Nicolás Sepúlveda publicó, ya lleva hablando con diferentes medios, como te decía, durante esta jornada, pero en sus redes sociales también captó a su atención lo que dijo José Antonio Kast sobre Sergio Jara Román, y dijo que él no tuvo ninguna incidencia, colaboración en el reportaje, que el reportaje, como tú dices, José, proviene de prensa, un área completamente distinta al matinal Contigo en la Mañana de ese canal. Así mira, que Nicolás Sepúlveda puso lo siguiente en las redes sociales, comillas, el propio Kast contribuyó a divulgar la mentira durante una entrevista en el matinal En Línea de Talca, lo que hablaba Colomba recién. ¿Quién es el periodista del área investigativa de Chilevisión? ¿Será un señor de apellido Jara? ¿Será hermano de la candidata a la continuidad? Preguntas que planteó Kast en este matinal en Talca. Y finalmente Nicolás Sepúlveda señala que el autor de este reportaje es él y Matías González. Ahora la pregunta que queda respecto a lo que señalaba Kast en esta entrevista en el Maule, ¿qué tan bueno para su candidatura es responder atacando, por ejemplo, al hermano de la candidata oficialista? ¿No hubiese sido mejor desmarcarse de estas cuentas falsas y decir yo no tengo nada que ver y ratificar aquello? ¿Salir a atacar realmente puede terminar teniendo algún beneficio comunicacional para él y su candidatura? Lo cierto es que por lo menos como ellos recibieron el reportaje, fue de buena manera. Ellos decían es una buena noticia que se dé a conocer esta investigación, porque de alguna manera entonces dice, bueno, el Partido Republicano no está vinculado. Aquí con nombre y apellido se dice en el reportaje quiénes estarían vinculados a estas cuentas en redes sociales, que no serían provenientes del Partido Republicano. Por lo menos eso es lo que han dicho desde el Partido Republicano. Así que vieron con buenos ojos, José, el reportaje y obviamente la respuesta que entrega José Antonio Kast sobre vincular el reportaje a la candidata presidencial. Como tú decías, puede ser una respuesta pensando, ¿no es cierto?, en desligarse quizás del reportaje, o que la atención se ponga en la candidata oficialista. Esas son estrategias que podrían, ¿no es cierto?, darse exactamente. Que tenemos, de hecho, esa declaración de José Antonio Kast. Tenemos la declaración de José Antonio Kast y tenemos la declaración de la candidata del oficialismo, Janet Jara. Así que vamos a pasar a revisar esas declaraciones cruzadas que se dan entre los candidatos. Vienen todavía 100 días y esto solo va a aumentar. Mentira tras mentira. Como suele decir la candidata a la continuidad, ella dice, hace una reflexión y después dice, ahí se las dejo. Entonces, yo le diría, ¿quién es el periodista del área investigativa de Chilevisión? ¿Será un señor de apellido Jara? ¿Será hermano de la candidata a la continuidad?
no voy a opinar, pero ahí se las dejo para que reflexionen. Muéstrenme, díganme. O sea, yo en todos los actos públicos siempre le digo a las personas que están ahí que nosotros ganamos por nuestras ideas, con convicción, mirando de cara a las personas. Es la izquierda la que utiliza la violencia como medio de acción política. Yo creo que Kast nos debe una explicación. Estos bots que están organizados diciendo mentiras en redes sociales, tanto de Evelyn Matei como de mí, no actúan solos, actúan coordinadamente y claramente responden a los intereses de su candidatura. En el caso de mi familiar, él trabaja en una empresa privada que es un canal de televisión y trabaja en un área muy distinta de la que hizo este reportaje. La verdad es una falta de respeto para el periodista Nicolás Sepúlveda que sacó esta nota adelante. Y no me parece nada más que una cobardía y una excusa. Mejor que diga, ¿por qué no contesta de frente? ¿Por qué no dice la verdad? Si los bots están o no detrás de él en la campaña. Aquí hay una vinculación evidente entre la candidatura de Kast y las actuaciones que han hecho estos bots. José, también tú decías que el candidato, ¿no es cierto?, no condena o no se desliga de estas acusaciones o de estos emplazamientos que hace la candidata y también los parlamentarios oficialistas. Lo cierto, y hay que decirlo también de todas maneras, a las 18:30 el candidato va a tener una actividad parecida a la de la semana pasada en Villa Alemana, con más adherentes, ¿no es cierto?, con gente que lo apoya. Probablemente se va a referir. Exactamente, y eso va a ser en Talca, la región del Maule, entonces estamos también a la espera, eso a las 18:30, de eventualmente un punto de prensa que el candidato pueda entregar en donde se le pueda consultar, ¿no es cierto?, de manera más extensa sobre este reportaje en particular, las acusaciones, ¿no es cierto?, que hacen parlamentarios oficialistas sobre las declaraciones de Janet Jara, así que ahí también de todas maneras va a haber espacio para que él responda con más profundidad sobre esta polémica. Ahora, José, también hay una comparación que hacía bastante interesante el senador Ricardo Lagos Weber, vocero de la campaña de Janet Jara, sobre el actuar de Canal 13 con Patricio Góngora y sobre el actuar del Partido Republicano con el candidato presidencial. Así que vamos a pasar a revisar también ese análisis que hizo el senador. Miren las dos conductas. Un canal de televisión abierto, producto de un director sale mencionado en este tema, toma una decisión de esa naturaleza. No prejuzga el resultado, pero se pronuncia activamente. En cambio, el candidato José Antonio Kast, en vez de decir condeno a los bots que ejercen odio o violencia, aunque me parezcan respaldando a mí, en vez de decir eso, acusa al resto de que mienten, que se inventan cosas, saca parentescos. No tienen por qué decir que él lo coordinó. Puede decir, no tengo nada que ver, pero no lo comparto. Él no ha tenido la capacidad de distanciarse de aquellos bots que tergiversan la realidad. Y Evelyn Matei, que habló de las asquerosidades que le hacían, yo me pregunto, ¿tendrá la misma disposición que la primera vez de llegar a un entendimiento? Es muy difícil así. Bueno, decía, ¿no es cierto?, esa comparación el senador y vocero de campaña de la candidata oficialista Janet Jara. A quien también le afecta esto, José, y le viene afectando ya por un buen tiempo, es también al gobierno. En diferentes cuentas también hay videos trucados del presidente de la República, que de alguna manera también le falta el respeto, ¿no es cierto?, a las autoridades que hoy día están en la moneda. Es algo que también se ha dicho, los ministros lo han mencionado, y hoy se refirió también en profundidad la ministra vocera Camila Vallejo sobre esto. Dijo que de alguna manera también esto hay que condenarlo, porque también coarta la libertad, ¿no es cierto?, en la democracia, porque finalmente instala discursos, instala campañas en un año electoral donde también las decisiones, no solamente en la presidencial, sino también en la parlamentaria, son muy importantes de cara al próximo año, y son videos que claramente también se van haciendo virales, ¿no es cierto?, y van teniendo más importancia en las redes sociales versus lo que realmente quizás puede ser un debate presidencial o una discusión entre los candidatos que, ¿no es cierto?, se van a conocer todos los días con nosotros igual, ¿no es cierto?, con la prensa. Así que vamos a pasar a revisar también cuáles fueron esas palabras que entregó la ministra vocera en La Moneda. Como gobierno, obviamente, nos preocupa resguardar los principios de convivencia democrática de nuestro país. Y efectivamente, tanto el debate como la libertad de expresión son parte de nuestra democracia. Y por lo tanto, estas campañas orquestadas, muchas veces con cuentas anónimas, ¿no?, que difunden y promueven odio, mentiras, fake, socavan estos principios, tanto de la democracia como la libre expresión, ¿no?, porque amedrentan, inhiben a muchas personas en el ecosistema medial y particularmente las plataformas digitales.
No, ¿no es cierto? Inhiben a las personas, amedrentan también a quienes tienen una opinión política en un año electoral, que también es súper importante, José, ¿no es cierto?, condenar esas prácticas. Vamos a ver también cómo se va desarrollando y lo que te decía, vamos a estar muy atentos a la transmisión del candidato presidencial José Antonio Kast en la región del Maule para entonces saber si entrega una explicación ante la interpelación de parlamentarios y también de la candidata presidencial. Bueno, y hay un debate agendado para la próxima semana donde estarían todos los candidatos y esto también sigue una vía de investigación, ¿no? Lo hablábamos fuera del micrófono. Hay una investigación que comienza luego de esto. Sí, exactamente, porque de hecho Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI, decía que ellos no van a poner una acción legal. Si es que se necesita, la justicia lo debería investigar. Y de hecho la justicia se encuentra investigando dos cosas relacionadas a la desinformación en redes sociales. Una, por la denuncia que presentaron en la Fiscalía Nacional los diputados oficialistas, Daniel Maucheri, Daniela Chicardini, Carol Cariola, etcétera. Y otra, que ya tendría sede aquí en la Fiscalía Metropolitana Oriente, que tiene que ver con la denuncia de esta persona, ¿no es cierto?, en el anonimato que aparece en el reportaje de Chilevisión. Esta abogada que se querelló en contra de uno de estos usuarios. Claro, una se tramita en Valparaíso y la otra en la Fiscalía Oriente de la región metropolitana. Colomba Eichholz, gracias por toda la información y el análisis como siempre. Que tengas una excelente tarde. Igualmente, José, nos vemos. Nos vemos en la próxima. Gracias, Colomba. Bien, sigamos avanzando, 5 de la tarde con 55 minutos. Queremos hablar precisamente sobre este tema, profundizar, aprender, saber detectar señales, sobre todo en periodos de campaña, en medio de una ola de desinformación que ha surgido y este reportaje del día de ayer así demuestra. Queremos profundizar sobre esto y estamos en contacto con Luis Enrique Santana, investigador en comunicación política y ciudadanía digital de la UAI, la Universidad Adolfo Ibáñez. Luis Enrique, gracias por la conexión. ¿Cómo has estado? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Enrique. Para partir esta conversación y siempre con el objetivo de saber discriminar información, ¿cómo identificar una cuenta falsa? ¿Hay alguna señal básica que nos entregue alguna señal, una pista sobre una eventual cuenta falsa? Mira, nosotros venimos haciendo este traqueo de lo que podría ser desinformación y cuentas falsas en diferentes redes sociales, no solo en Twitter. Twitter fue lo más famoso hace algún tiempo. Y antes era más fácil, ¿no? Antes podíamos identificar una cuenta falsa porque las fotografías eran un poco truqueadas o muy estandarizadas. Teníamos los huevitos al principio o los nombres de las cuentas, claro, los nombres de las cuentas asociadas a un número, ¿no? Sin embargo, en medida que la tecnología ha ido avanzando, la sofisticación de la desinformación también ha ido avanzando. Ahora, actualmente es casi imposible darse cuenta por la información que tiene digamos, el perfil de una cuenta, saber si es cierta o no. Porque ahora se pueden crear imágenes con inteligencia artificial. Exacto. Nosotros sabemos que existen influencers que tienen toda una personalidad creada con inteligencia artificial. Entonces tú puedes mantener esa cuenta en diferentes redes sociales y parece que fueras una persona de verdad. Entonces actualmente estamos en un nivel que solo viendo el contenido es casi imposible darse cuenta. Ya, o sea, en el fondo ya no contamos con esas señales o síntomas básicos que antes nos permitía identificar. O sea, debemos entender que hay una cuenta o una comunicación mucho más sofisticada, por ejemplo, respecto a campañas presidenciales de periodos anteriores. Aclaremos algunos conceptos, Luis Enríquez, que yo creo que son súper importantes para poder entender lo que estamos conversando y lo que vamos a conversar. Influencers que promueven ciertas posiciones, por una parte. Bots y cuentas títeres. ¿Qué debemos entender por cada uno de esos conceptos? Esto todo se enmarca dentro de la esfera pública, ¿no? La esfera pública ahora se extendió a un espacio digital. Nosotros tenemos derecho a dar nuestra opinión política o de diferentes temas en este nuevo espacio digital. Entonces, un influencer político es una persona que tiene muchos seguidores y que, en uso de su libertad de expresión, está haciendo voz de lo que opina ideológicamente. Una cuenta títere es alguien que simula que es una cuenta de verdad, pero está tomada por un grupo ideológico o político que está ocultando que es una persona de verdad, ¿no? Se hace pasar como si fuera una persona de verdad, pero no lo es. Y un bot es la automatización de esta misma idea. No es una persona que está simulando ser otra persona, sino que es una automatización de estos perfiles. Nosotros lo que hemos visto, o sea, digamos, lo primero es totalmente legítimo, ¿no? Que las personas den su opinión políticamente usando sus redes sociales y tratando de convencer a los demás. Eso es legítimo. Sin embargo, cuando esto empieza
simular que eres una persona, y en realidad es una persona que está manejando entre 20 o 30 cuentas para que parezca que son de verdad, ya parece que no es tan legítimo. Y si luego en realidad es una persona que ha programado 40 bots o 300 bots, entonces postean este contenido al mismo tiempo en sus diferentes plataformas, eso nos hace creer como si fueran muchas personas, y su objetivo es engañarnos, es hacernos creer que esa posición tiene más adherentes. Ok, ¿y por qué yo te pedí aclarar estos conceptos? Porque lo que te quiero preguntar ahora tiene que ver precisamente con lo mismo. En tus estudios, en los papers, en los ensayos que levantan, por ejemplo, desde la vereda de la universidad o en otro campo de acción que tú puedas liderar, ¿tienes conocimiento de que en Chile existe automatización de contenido falso, pero pagado? Eso es súper difícil de evaluar. Nosotros levantamos información durante la elección de 2017, publicamos un paper en el 2019, donde efectivamente identificamos automatización. Esa automatización no podemos saber si está siendo pagada, ¿no? Lo que sí sabemos también es que, pero por investigaciones de otras personas, ¿no? Por ejemplo, Fabián Padilla, que está haciendo su doctorado en la Universidad Católica, él hizo una entrevista a un ex creador de estos contenidos falsos, ¿no? Y que tenían más o menos lo que se llama en otras partes como una granja de bots, un lugar donde se están creando estos contenidos continuamente y se están difundiendo. Nosotros desde la universidad, Valentina Martínez, una estudiante del magíster en informática, ella traqueó cómo se difundían los contenidos de diferentes narrativas, ¿no? Buscó una narrativa que era, por ejemplo, una funa que se hizo a un ex militar que salió libre, una narrativa de un partido de fútbol y también un contenido político. Y cuando tú miras cómo se está distribuyendo tanto el contenido de la funa a este ex militar como la funa, como el contenido del partido de fútbol, tiene un movimiento orgánico, ¿no? Va creciendo de que uno se lo manda a dos, estos dos a tres, ¿no? Y ahí como que de a poquito va avanzando. Cuando tú veías este contenido político, que en este caso, en esa tesis del 2022, está asociado a contenido de José Antonio Kast, que él enviaba algo, y esto se distribuía inmediatamente a muchas cuentas a la vez. Y ahí eso ya no es orgánico, no es que son personas, porque uno no puede mandarse ese contenido a tantas personas a la vez. Y ahí se descubre que eso es automatizado. Claro, es automatización de contenido, las señales son claras, tú lo decías en tu respuesta anterior. Pero ese accionar, esa automatización de contenido, esas señales que tú describías recién en tu respuesta anterior, podrían darnos cuenta de que detrás no solamente hay una persona tal vez con una mala intención de masificar un contenido falso, son señales que nos permiten interpretar que aquí detrás podrían haber empresas, incluso agencias pagadas. Insisto en el punto, tú me dices yo no tengo el conocimiento, pero a la luz de los hechos, a la luz de las señales, ¿podríamos interpretar que eventualmente aquí podrían haber agencias o empresas detrás? Sí, efectivamente. Esta evidencia tenemos que existe en todas partes del mundo. Agencias de marketing político que venden este servicio de promover algunos contenidos que un candidato quiere promocionar, ¿no? Ellos no evalúan si necesariamente ese contenido está siendo desinformativo o es un contenido real. Uno puede comprar esos servicios. Están disponibles. Yo hace un tiempo atrás, un año atrás o algo así, y cada vez antes pero sería lo menos poco ético que una empresa que lucra, que tiene iniciación de actividades, independiente de que ellos no evalúen si el contenido es verdadero o falso, sería a lo menos poco ético que estén trabajando para desinformar a la población. Exactamente, y hay otras prácticas que también sé que existen, que, por ejemplo, que es el pago a incluso menores de edad para que difundan contenidos previo a los periodos de la campaña, ¿no? Como que hay algunos grupos que pueden identificar a menores de edad que transmiten en TikTok o que hacen lives en Instagram y que tienen muchos seguidores y que les empiezan a pagar para que sigan o pongan algunos temas. Nosotros sabemos que eso pasó en la última elección presidencial, sabemos que pasó también durante los procesos constituyentes, ¿no? Esos momentos están. Y esto es súper, o sea, a lo menos es discutible que no avisen un influencer que está siendo pagado por dar ese contenido. Peor aún, si es una persona que es menor de edad, ¿no? No sé si tiene una iniciación de actividades, si ese niño hizo una boleta o esa niña hizo una boleta.
Y además, Luis Enríquez, de lo poco ético que puede llegar a ser, lo condenable que es desinformar, distribuir contenido falso, independiente de la postura política que sea, ¿ah? Eso hay que dejarlo claro. O sea, el contenido falso venga de donde venga, hay que condenarlo y es parte también del rol que tenemos como nosotros como medios de comunicación, hacer que eso sea completamente rechazado. Bueno, pero además de eso, además de los intereses políticos, ¿tú crees que responde a vacíos legales en nuestro país? ¿Nos ha pillado de frente esta nueva realidad o tal vez estamos reaccionando tarde a algo que ya estaba pasando hace bastante tiempo y no tenemos la legislación suficiente que pueda poner un freno? Yo creo que todas las anteriores, pero yo diría que este no es un problema que nos enfrentamos solo en Chile. Las plataformas de redes sociales, que son finalmente el espacio donde estamos interactuando, tienen unos fines comerciales, que esos fines comerciales no están pensados para ser lo más saludable para nuestras democracias, ni tampoco para nuestra vida diaria, digamos, pero si lo pensamos en la democracia, sus objetivos muchas veces están por sobre el objetivo de mantener una sana discusión democrática. Entonces, hay ciertos contenidos que los algoritmos de las redes sociales reconocen como contenidos que son llamativos y solo porque han sido catalizados por mucha gente que se puso de acuerdo, estas granjas de votos, el algoritmo lo reconoce y lo distribuye más. Esto le está pasando en todas partes, ¿no? En algunos lugares hay mayores como monitores que de esto que pasa, ¿no? En algunas elecciones, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, hay más monitores que ponen las redes sociales para tratar de flaguear o bajar contenidos que derechamente ellos se dan cuenta que son automatizados. Pero hay lugares que se le presta menos atención, ¿no? Tenemos estudios, por ejemplo, en Bolivia o en Paraguay, donde la cantidad de personas que trabajan en Meta revisando los contenidos es mucho menor que la que tienen disponible en Canadá o en Australia, que son más o menos de la misma población, ¿cierto? Entonces, esto es un problema global y que tiene que ver con las plataformas y cómo ellas permiten que se distribuyan estos contenidos y los amplifican. Y a propósito de las plataformas, tú hablabas de algunas empresas que encabezan importantes y grandes redes sociales en el mundo. ¿Todas las redes sociales están igual de permeadas o Twitter o X, como se llama ahora, es la que está más vulnerable frente a este tema? Yo digo que lo que tenemos más estudiado es Twitter, porque durante un tiempo fue la plataforma por excelencia de discusión política. Durante el periodo de Elon Musk, cuando se hizo cargo de esto, hubo una baja en la discusión política porque mucha gente dejó de discutir ahí porque se dio cuenta que el algoritmo ahora tenía cierta influencia. ¿Y ahí qué pasó? Se distribuye. Tenemos TikTok, tenemos Instagram, los grupos menores de edad, o sea, no menores de edad, sino que los grupos más jóvenes, esos son las plataformas por excelencia donde están discutiendo de política y ahí se pueden poner los contenidos en la medida que no sean ilegales, no hayan desnudos, no se hablen grosería, pueden poner el contenido como si fuera libertad de expresión y muchas veces es contenido falso. Otra red social que apareció mencionada, creo que en este caso que tenemos actualmente, es Telegram. Telegram, al ser una plataforma cerrada, es como un WhatsApp, pero más seguro, en el sentido de que no puede ser intervenido, es una plataforma que se está usando para la coordinación de esta desinformación. Bueno, tú nos hablabas que en la universidad o en otra institución, no me acuerdo si en la del 2017 ya estabas en la Universidad Adolfo Ibáñez, pero bueno, ahí tú me puedes corregir. Sí. Habían hecho un estudio particularmente de la elección del año 2017, la presidencial, pero me imagino que independiente de que ese estudio haya estado focalizado en dichos comicios, me imagino que igual has observado lo que ha pasado, por ejemplo, en las campañas de los plebiscitos constitucionales o incluso en la elección presidencial anterior, donde finalmente gana el actual presidente Gabriel Boric. Si hacemos una comparativa con el estudio del 2017, lo que has podido ver en las otras elecciones más recientes, versus lo que está pasando ahora, ¿qué puedes decir del contenido? ¿Estamos con mayor proliferación de contenido falso, al menos en esta contienda que todavía no termina? ¿Cómo lo comparas con las experiencias anteriores? Y te agrego a esta pregunta algo que tú decías al comienzo, se han ido agregando otros componentes que hacen que estos mensajes sean cada vez más sofisticados, por ejemplo. Yo que me atrevería a decir que esta es una de las primeras elecciones, o tal vez la segunda, donde la inteligencia artificial también ocupa un rol importante. Interesante, es muy buena esta pregunta, porque interesante, cuando lo vimos en el 2017 y nosotros identificamos que estaban estos propagandistas, ¿no? Personas que generan contenido que muchas veces no son orgánicos, automatizados, le llamábamos que eran brigadistas, ¿no? Autónomos, que casi porque el fin justifica los medios y habían aprendido a codificar y hacer estos bots, lo estaban distribuyendo. Esto se ha ido profesionalizando. Tenemos agencias que venden estos servicios, algunas en Chile, otras fuera de Chile,
o parte de estos servicios, ¿no? La línea es muy delgada de hasta qué punto tiene la agencia que determinar cuál es el contenido que está vendiendo. Entonces yo creo que el problema que tenemos actualmente es que es mucha más gente que se está informando a través de redes sociales. Entre el 50 y el 60% de las personas dicen que es su principal forma de informarse de las noticias del día. Entonces, si tú te metes con contenidos desinformativos en ese 50 o 60%, puedes generar muchos mayores problemas. Otro tema tiene que ver con las personas mismas que reciben estos contenidos. Muchas veces las personas se transforman en difusores del contenido no porque lo crean. Nosotros también hemos hecho más estudios cualitativos donde las personas nos dicen que ellos le mandan a sus amigos y a sus familiares este contenido para que ellos les digan que si es verdad o no. ¿No? No siempre, sobre todo los jóvenes, les llegan las noticias de sus familiares más adultos. Los jóvenes además sobredimensionan sus capacidades para poder reconocer contenido desinformativo, ¿no? También se ha probado, o sea, los jóvenes creen que a ellos no los engañan, ellos sí saben reconocer, en cambio los mayores, sus tíos, sus abuelos, sus madres, ellas sí están engañadas, pero hemos visto que tampoco es así, ¿no? Es porque el nivel de sofisticación que está teniendo esta programación de contenidos para que te lo creas tú específicamente está mucho más sofisticado. Hay experiencia del año pasado. El año pasado fue 2024, es el año que más elecciones han habido en la historia al mismo tiempo. Y el panel internacional de desinformación, una gran red que hay de investigadores en estos temas en el mundo, identificó, no me acuerdo si el 87 o el 90% de esas elecciones habían descubierto que había desinformación con inteligencia artificial, deepfakes, que ya las personas no se logran dar cuenta quién era, ¿no? Teníamos una mujer creada con inteligencia artificial. Imagínate. Que acusaba a un candidato de haber abusado de ella. Eso no me recuerdo bien si es en Taiwán o en Hong Kong, pero tú veías la denuncia. O veías a Joe Biden apoyando a una candidata en Namibia, ¿no? Como que hoy es más peligroso porque somos incapaces de darnos cuenta si es verdad o no. Podemos decir, Luis Enrique, a priori, como una de las primeras conclusiones de esta conversación, que ha aumentado mucho más rápido la sofisticación, el avance, la tecnología que se utiliza en estos mensajes falsos o en esta distribución o automatización de contenido falso versus la capacidad de control que existe. Exacto. O sea, totalmente podríamos también concluir, como segunda conclusión de esta conversación, que pese a todos los avances son contenidos muy difíciles de controlar todavía. Son contenidos difíciles de controlar, pero no imposibles de controlar. La plataforma, digamos, el que está manejando y que está supervisando, digamos, cómo se mueven los flujos de información en tu propio rancho, digamos, ellos sí se dan cuenta que hay ciertos contenidos que tienen comportamientos que son inusuales. También las personas denuncian esos contenidos, ¿no? Cuando tú te das cuenta y dices, pero esto no es verdad, y yo le pongo denunciar, ellos son capaces de bajarlo, ¿no? Europa es de los más avanzados en tener estos sistemas. Estados Unidos tenía unos sistemas que eran menos rigurosos que los europeos, pero ahora con Donald Trump, cuando asume, Mark Zuckerberg y Meta bajan sus niveles de verificación, ¿no? Es posible hacer, a quienes les correspondería hacerlo es a las plataformas, porque ellos son los que están lucrando con todo este movimiento. Digamos, todos nos beneficiamos de que existan las redes sociales, pero quienes sacan el mayor trozo de dinero de esto son las plataformas. Oye, Luis y ellos Enrique, tienen... Tú tocaste un tema controlar. a propósito de las plataformas, ya estamos cerrando la entrevista, pero ¿cuántas denuncias o cuántos reportes debe recibir una publicación para que finalmente la plataforma decida bajarlo? Mira, no tengo el número exacto porque va dependiendo del país, ¿no? Dependiendo de las reglas que hay en el país. En Europa sé que es más, los requerimientos son más amplios. En Chile, esa es otra forma de eliminar adversarios políticos, ¿no? Porque también existe esta coordinación de ir a denunciar a una persona que piensa distinto a ti, entonces al menos le bajas la cuenta durante un tiempo. Eso también está mal y eso se debería dar cuenta muy rápido la plataforma de que eso ha sido una campaña para tratar de eliminar a un oponente político de desinformación. Todo eso es parte de las plataformas y podrían hacerlo y de hecho es su responsabilidad. Deberíamos hacerle rendir cuentas sobre esto.
Oye, yo te quiero agradecer, Luis Enrique Santana, de la Universidad Adolfo Ibáñez, por esta conversación. Es un tema que está motivado por lo que fue publicado el día de ayer en el reportaje, pero es interesante conversarlo, sobre todo en épocas de campañas presidenciales, de campañas parlamentarias, donde abunda información por las plataformas digitales, no solo en Twitter, sino también en otras redes. Sería interesante que en otra oportunidad podamos profundizar, por ejemplo, si tú tienes información respecto a políticas o proyectos que en definitiva se hayan concretado en base a un apoyo falso en las plataformas digitales. Es otro de los temas que es interesante. Tengo entendido que hay experiencias así en otros países. Gracias otra vez, que tengas una buena tarde y gracias por las directrices y también las señales que tú nos has enseñado en esta conversación con Hoy es Noticia. Que tengas una buena tarde. Gracias a ti, José Miguel. Hasta luego. Que estés muy bien, muchas gracias. 6 de la tarde con 14 minutos. Nos vamos a ir a la pausa en Hoy es Noticia con imágenes de la región del Biobío. Cielo despejado que permanece también el día de mañana. Las nubes vuelven el fin de semana a esa zona de nuestro país. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta con las noticias en esta tarde de día jueves 6:17. Acaba de cambiar el reloj. Hoy día es 4 de septiembre. Ustedes se acordarán que hace 3 años en el plebiscito constitucional ganó ampliamente la opción rechazo. Se cumplen 3 años y diferentes sectores políticos lo han recordado claramente de diferente manera. Vamos a profundizar en las reacciones. Nos acompaña la periodista Macarena Román de la redacción CNN, que también ha seguido la carrera presidencial y la política en general. Macarena, tú nos cuentas cuáles han sido estas reacciones, cómo se ha recordado el plebiscito. Buenas tardes. Hola José, muy buenas tardes. Claro, un día para muchos de celebración, para otros no tanto, sino más bien de aprendizaje. De hecho, el propio gobierno ha dicho aquello. La ministra Camila Vallejo ha enfatizado en que ha sido una lección no solamente para el oficialismo, sino para todo el espectro político, respecto a que muchas veces uno piensa en que todos están pensando, valga la redundancia, al igual que quienes estaban dirigiendo este proceso, ¿cierto?, en la Convención Constitucional, pero finalmente nos dimos cuenta que más del 60% rechazó la propuesta de constitución. El primer proceso, ¿cierto?, porque luego se abrió un segundo proceso que tuvo su fin en diciembre del 2023 y que también fracasó, ¿cierto? Gana por 55% de los votos en la opción en contra, quedándonos eso sí con el primer proceso que nace luego del estallido social y que tiene su finalización el 4 de septiembre del 2023. Es que entonces algunos conmemoraron este día o derechamente lo celebraron. Por ejemplo, la candidatura de Evelyn Matei convocó a una actividad en pleno centro de Santiago, en Paseo Bulnes, para hablar sobre este proceso. Decía la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matei, que fue una suerte de salvación, ¿cierto?, que no se implementó y que no haya logrado los votos necesarios para seguir adelante este proceso de nueva constitución. Un proceso que, recordemos, quizás para quienes lo tienen un poco olvidado, fue liderado mayoritariamente por la izquierda de nuestro país, en específico la denominada Lista del Pueblo, ¿cierto?, que de a poco se fue diluyendo a medida que avanzaba el proceso constituyente. Vamos a pasar a escuchar, José, a la candidata presidencial, entonces Evelyn Matei, quien podríamos decir celebró, conmemoró este 4 de septiembre, diciendo entonces que fue una suerte, que fue un trabajo continuo el hecho de que se salvaron de esta medida, ¿cierto?, de propuesta constitucional. Sobre la base de una ceguera ideológica, el actual gobierno y sus seguidores quisieron instaurar otro país, donde habría ciudadanos de primera y de segunda categoría. Pero en los meses previos al 4 de septiembre del 2022, ocurrió en Chile un hecho inaudito. Millones de personas independientes, de centro izquierda, de centro y de derecha, enfrentados al riesgo de perder el país que amamos, nos unimos. Tal como en el 2022, los quiero invitar a que estos desafíos los enfrentemos unidos, porque esa es la única manera. Porque esa es la única manera de hacernos cargo de los problemas que afectan a los chilenos. Dice ahí la candidata de Chile Vamos, de Demócratas de Amarillo, que de hecho ahora, José, tiene el apoyo, ¿cierto?, de Demócratas, quienes finalmente se constituyeron luego de separarse de la Democracia Cristiana, que en ese minuto optó por inclinarse en la favor, ¿cierto?, en el apruebo ante esa propuesta constitucional, y que finalmente desembocó, ¿cierto?, en esta creación de este partido Demócratas, que estaba en contra, ¿cierto?, de esta propuesta, y que finalmente llamaron a votar
votar por el rechazo. Por otro lado, quienes también, entre comillas, celebraron este día son los republicanos. Por ejemplo, su presidente Arturo Esquella publicó un video donde destaca el hecho de que se rechazara esta propuesta y además de alguna forma vincula también el rol que tuvo en ese minuto Janet Jara, que después cierto asume como ministra del Trabajo, que ahora es candidata presidencial, pero decía, era una activa, cierto, por que se aprobara esta constitución o esta propuesta de constitución, y además decía, ella llamó, entre otras cosas, a que no se utilizara las lacrimógenas a pesar de que eran un elemento disuasivo, dice Arturo en su video. Pasemos a escuchar justamente estas declaraciones y también la del candidato presidencial y diputado Johannes Kaiser, quien dice que se cierre el debate si es que debiese o no impulsarse un nuevo proceso constituyente, porque dicen, dejen de tomarle el pelo a la ciudadanía. El pueblo de Chile decidió 12 veces quedarse con la actual constitución. ¿Ya? Dejen de tomarle el pelo al pueblo de Chile discutiendo sobre temas que le interesan a los políticos mientras la gente está muriendo en las calles o lo están asesinando. Hay que recordar que Jara estuvo detrás de todos los procesos que actuaban en contra de los carabineros y de las principales instituciones del país. Ella era la que estaba detrás del movimiento No Más Lacrimógena, que es un arma disuasiva que permite, digamos, controlar el orden público por parte de la policía. Estuvo detrás de las querellas que se presentaron en contra de carabineros, formó parte del movimiento Matapaco. En fin, ella simboliza junto a Jadwe, junto a Baza en otro escenario y junto a otras personas que nuevamente los tenemos, digamos, de candidatos en esta elección, aunque parezca increíble, año 2025, en noviembre, estos señores están de vuelta tratando de instalar en su lógica refundacional. Claro, porque hay figuras que fueron protagonistas sin duda del primer proceso constitucional, ¿cierto? Que ahora buscan un escaño en el Congreso. Por ejemplo, Elisa Loncón, quien busca ser electa, ¿cierto? Por un cupo en el Senado en representación de la Araucanía. Jaime Baza, quien busca un cupo en la Cámara de Diputados, y otros también que entonces pretenden llevar a cabo, ¿cierto?, una candidatura en perspectiva de este 16 de noviembre, cuando se vote la carrera presidencial, los candidatos presidenciales, mejor dicho, y también quienes van a representar e integrar el Congreso a partir del 11 de marzo del próximo año. Eso entonces queda de alguna forma zanjada las posturas, ¿cierto?, que tienen tanto los candidatos de la oposición hacia la presidencia y también quienes están por parte del oficialismo. Para también ser transparente respecto a los comentarios, la candidata Janet Jara del oficialismo y la DC, ¿cierto?, decía que ella al menos hasta ahora no iba a impulsar un nuevo proceso constituyente, si bien no lo descartaba cuando se le pregunta si es que está dispuesta o no en algún momento. Ella decía que en este minuto hay prioridades que son parte de la ciudadanía, por ejemplo la seguridad, combatir el narcotráfico, entre otras medidas que son están en primera línea antes de llevar a cabo un nuevo proceso constituyente. Quien también habló fue el gobierno, y lo decíamos, la ministra Vallejo habla de una lección para todos los políticos, no solamente para el actual oficialismo, a pesar de que también hay que ser conscientes de que fue un golpe para el gobierno. De hecho, después de que se rechazara este proceso, el presidente Gabriel Boric concretó un cambio de gabinete cuando sale, ¿cierto?, Isquiasiches e ingresa Carolina Toá, entre otros cambios, José, que se concretaron luego de este rechazo, y también hubo declaraciones por parte de algunos ministros de ese entonces que confirmaban, ¿cierto?, el golpe que había sido hacia el gobierno, ese 62% que estuvo en contra, ¿cierto?, de llevar a cabo esa nueva constitución. Escuchemos justamente las declaraciones del gobierno. Es que, insisto, aquí hubo dos plebiscitos que se dieron a la tarea de presentarle a Chile propuestas constitucionales y ambos fueron rechazados. A veces se habla solo de uno y no del otro, y hay que decirlo, ¿no? Y en esos rechazos, más que ver un fracaso, un aprendizaje para la política chilena y qué hace la ciudadanía, y creo que eso ha sido explicitado varias oportunidades por el presidente. Bien, siendo las 6 de la tarde con 25 minutos, Macarena, recordando siempre la hora, hay otra actividad que tiene que ver con lo que se ha desarrollado el día de hoy. Hubo un acto en el monumento al presidente Salvador Allende, conmemorándose un año más desde que él ganó la presidencia. Y tú tuviste la oportunidad de conversar con el hijo de Lautaro Carmona, que tenía un rol activo en la campaña de Janet Jara en la elección primaria. ¿Qué te dijo particularmente? Sí, Fernando Carmona, ¿cierto? Carmona, sí. Quien es economista, de hecho ahora es quien preside el ICAL, ¿cierto?
y quien también tuvo un rol importante, al menos en el primer proceso hacia las primarias de la candidata Janet Jara. Fue el autor o parte de los autores de las 7 famosas páginas que tenía el programa de la candidata en ese entonces de primarias, Janet Jara. Parte de esas propuestas, por supuesto, fueron de alguna forma criticadas, ¿cierto?, por la nacionalización del cobre que se buscaba implementar, o también por enfocar el crecimiento en una demanda interna. Y eso no solamente generó críticas por parte de la oposición, también quienes conforman el oficialismo. De hecho, la propia Carolina Toá, ¿cierto?, cuestionaba abiertamente, decía que eran medidas kirchneristas que se estaban buscando implementar a través de esa propuesta de gobierno. Se ha hablado entonces con Fernando Carmona, quien sigue siendo parte del Partido Comunista, por supuesto. De hecho, es integrante del comité central de este partido. Se le pregunta entonces por qué o cómo tomó él esta salida que se da del comando de Janet Jara, porque en general él ha seguido hablando como economista. De hecho, hace algunos días también se sumó a las críticas que hizo su padre, Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, en torno a lo restrictivo, dicen ellos, que fue Mario Marcel en la arena fiscal. Escuchemos justamente parte de las palabras del economista entonces Fernando Carmona. ¿Le hubiera gustado ser parte del comando, que no se lo hubiera sacado del área económica? Yo estaba muy consciente que tenía que salir, así que no tengo ningún problema con haber salido. ¿Usted lo sabía desde antes que tenía que salir? Lo dije desde mucho antes, sí. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que salir? Porque es una campaña que tenía que ampliarse, tenía que haber diversidad, y eso indicaba que no podíamos ser todos comunistas, y me parecía que yo tenía que salir. Fernando Carmona acaba de decir que él era consciente que tenía que salir del equipo de la candidata Janet Jara. ¿Usted también era consciente que Fernando tenía que salir? No, yo no. Tienen que preguntarle a él, digamos. Yo no. Él lo acaba de decir. Le pregunto a usted como presidente del Partido Comunista. No, yo no pienso por él, digamos. No. Si él lo dice, bueno, será así. No he conversado con él de esto, ni he escuchado a él nunca esa afirmación que tú haces. Acaba de decir. No, te estoy diciendo, yo no lo he escuchado, no tú. Yo no lo he escuchado nunca eso, así es que pregúntenle a él. No corresponde que yo lo represente. No tiene que ver. Él es un dirigente político que merece mi respeto, como todos los dirigentes políticos. No quiso entonces involucrarse en los comentarios de quien forma parte del Comité Central, lo decíamos, y quien es además su hijo, ¿cierto? Fernando Carmona es hijo de Lautaro Carmona, y al menos hay una coincidencia en pensamiento. Fue Lautaro Carmona quien cuestionó, ¿cierto?, la restricción que dicen tuvo Mario Marcel en la arena fiscal hacia las políticas sociales, y se suma Fernando Carmona en conversación con 32 minutos, donde dice también y afirma, ¿cierto?, estas críticas hacia el exministro Mario Marcel. Críticas que hemos ahondado en eso, ¿cierto? Le costaron una atención, por decirlo bajo, hacia la candidatura de Janet Jara, porque finalmente abre un flanco comunicacional dentro del comando, donde se pelearon unos con otros, ¿cierto? Algunos defendían a Mario Marcel, otros defendían la postura que había mantenido Lautaro Carmona frente al desempeño del exministro de Hacienda. Quien habló y quien se refirió nuevamente a la salida de Fernando Carmona fue la candidata Janet Jara. Escuchemos. ¿Cómo lo señalé la otra vez? Porque no cuenta con mi confianza. Bueno, ahí escuchábamos corta pero precisa. Decía, porque ya no confío en Fernando Carmona. Mantiene entonces esas palabras. Hay una evidente tensión o una no amistad, por no decir enemistad, porque no sabemos si básicamente se llevan mal, pero sí sabemos que al menos no está en los líderes o quienes, cierto, están acompañando al pie del cañón a la candidatura de Janet Jara. Sabemos que la ala del Partido Comunista, quien está, es cierto, acompañando día a día a la candidata, tiene más bien relación con el senador Daniel Núñez, con Marcos Barraza, entre otros representantes del Partido Comunista. Así es, Macarena Román, gracias por la información. Por supuesto, seguimos atentos a este y otros temas. Todo en el contexto de una campaña presidencial que, como tú nos enseñaste el otro día, comienza legalmente el 17 de septiembre, pero ya están totalmente desplegados los candidatos y candidatas. Gracias, Macarena, buena tarde. José, chao. Que estés muy bien, muchas gracias. 6 de la tarde con 30 minutos, vamos a otro tema, porque durante esta jornada, durante este día jueves, un grupo de especialistas entregó al Ministerio de Hacienda propuestas para reducir el gasto fiscal. Quien tiene la información, todo el detalle, es la periodista Natalia Muñoz a esta hora. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida.
Hola José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, así es. Durante esta jornada la Comisión Asesora de Reformas para el Gasto Público fue hasta el Ministerio de Hacienda para entregarle al Ministro de Hacienda y también a la Directora de Presupuestos cuáles son sus recomendaciones y sus medidas para contener el gasto público, sabiendo que el Ministerio está haciendo todo este trabajo con respecto al presupuesto 2026. ¿Qué es concretamente lo que entregaron estos 5 asesores? Que recordemos de que esta comisión se forma, que fue pedida por el ex ministro de Hacienda Mario Marcel, y fueron cerca de 3 meses de trabajo que estuvieron haciendo estas 34 medidas que fueron presentadas durante esta jornada a Hacienda. Según lo que nos comentaban justamente los miembros de esta comisión, es que tuvieron unanimidad en estas 34 medidas, a pesar de estos 5 asesores ser de distintos colores políticos. Dicen que esta situación apretada que se vive con respecto al gasto fiscal amerita recortes y medidas inmediatas. De lo contrario, nos veríamos mucho más complicados económicamente a futuro. Como les comentaba, entonces, esta comisión asesora del gasto propone un recorte fiscal de 2.000 millones de dólares, donde en concreto se busca estas recomendaciones, recortes a 7 áreas de trabajo. Una de ellas, educación, la educación superior, que ahí tienen la primera medida, donde ellos proponen justamente revisar cómo se están entregando los beneficios con respecto a la gratuidad y mejorar esto, porque según lo que comentaba esta comisión, se estarían adjudicando los beneficios de gratuidad no para las personas que en sí se lo merecen o lo acreditan según el registro social de hogares. Pero antes de irnos en detalle en estas recomendaciones, escuchemos qué fue lo que nos comentaba al respecto tras esta reunión con los miembros de esta comisión, la directora de presupuestos, Javiera Martínez. Nosotros ahora estamos en la formulación del presupuesto, esto va a ser un insumo muy importante, y luego vamos a dar a conocer en el periodo presupuestario cuáles de las propuestas pudimos integrar en la ley de presupuesto 2026. Las propuestas son de distinta magnitud, también van de corto, mediano y largo plazo, pero es una buena hoja de ruta. Sí, José, no es una novedad que la situación fiscal es bastante estrecha, y es por eso de que se está haciendo este trabajo justamente en el Ministerio de Hacienda junto con la Dirección de Presupuestos para ir viendo qué áreas se pueden recortar o se pueden optimizar también para poder tener más recursos a futuro. Recordemos que son bastantes los proyectos sociales también que van de la mano. Uno de ellos, por ejemplo, es el aumento de la pensión garantizada universal, que ya lo revisábamos que esta semana subió a más de 250.000 pesos para los mayores de 82 años, pero en los próximos años se va a ir incorporando hasta llegar a la totalidad de los más de 65 años los pensionados. Entonces es un gasto importante, pero también son otras medidas que se van a ir sumando. Dentro de estas 34 propuestas, si nos vamos al desglose, como les comentaba, la primera propuesta que tiene este comité es mejorar la asignación socioeconómica de los beneficios estudiantiles en la educación superior. Dicen que al mejorar la asignación socioeconómica se propone evaluar y analizar la interacción entre el instrumento que se está aplicando ahora con respecto al registro social de hogares y también al llamado FUAS, que ve ahí la asignación de estos beneficios estudiantiles. De esta forma se podría ir recortando también el gasto público. Al respecto nos comentaba uno de los miembros de este comité asesor y también exdirector de presupuestos, Matías Acevedo. Escuchemos. Y dentro de esas medidas, obviamente, está el área de educación superior, que tiene que ver con que en educación superior están pasando varias cosas. Por un lado, la gratuidad está aumentando a tasas del 8%. Ahí lo que hemos conocido en base a algunas notas que han salido durante el fin de semana, hay algo de fraude social. Hay personas que están accediendo a la gratuidad sin tener que, cumplir el requisito para acceder. Y por otra parte, ¿no es cierto?, tenemos esta promesa de gratuidad hacia adelante para los deciles, para llegar a la gratuidad universal.
Nosotros en ese sentido proponemos al Ministerio y a la Dirección de Presupuesto que la gratuidad llegue hasta el 7º decil, no más allá de eso. Y eso obviamente, mirándose adelante, ¿no es cierto?, reduce las presiones de gasto. Sí, José, y dentro también de estas 34 propuestas, según lo que fue entregado durante esta jornada, se busca eliminar o ir viendo si es que se puede sustituir ciertos servicios. Uno de ellos es la INJUP, Prodemu y también DEPROP. Según lo que nos comentaban los expertos, decían de que había duplicidad con algunos ministerios y no se estarían ocupando los recursos de forma óptima. De hecho, según lo que nos comentaban los integrantes, dicen que en el caso de Prodemu, por ejemplo, está el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y también, según lo que nos comentaban durante esta jornada, son muchos programas y servicios que no se estarían utilizando de forma adecuada por la población, por lo que se hace este llamado a poder relocalizar estos recursos. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaba una integrante de este comité asesor, la economista e investigadora de Horizontal, María José Abuto. Tuvimos unanimidad entre todos los miembros de esta comisión y hacemos un trabajo técnico responsable de espacios concretos, de un listado de propuestas para hacer recortes del gasto público en distintas esferas y tener programas que no están siendo eficientes y que no están llegando al problema que se busca solucionar hoy día es algo que no nos podemos dar el lujo. Por tanto, nuestra propuesta es la revisión de ese grupo de programas, que en total ascienden a aproximadamente en monto a $300 millones aproximadamente. Son varias propuestas, José. Dentro también de las que podemos ir relevando está la suspensión de los incisos 1 y 2 del artículo 101 de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir esto? Que se propone sustituir al aporte mínimo a este fondo plurinacional, y lo que busca es que, según lo que comentaban los expertos, es que esta medida no afecta la oportunidad ni el desempeño de defensa y evitaría estos costos financieros que, según lo que comentaba el comité, son innecesarios. 7 áreas entonces que se buscan modificar para poder ir recortando el gasto público. Vamos a ver entonces si es que se van a tomar estas recomendaciones por parte del Ministerio de Hacienda, pero escuchábamos, según lo que decía la directora de presupuestos, que reciben con buenos ojos estas medidas, sabiendo lo complicado y lo estrecho que está el gasto público, José. Bien, Natalia Muñoz, muchas gracias por esta información. Seguimos atentos, que tengas buena tarde. 6:38, vamos a otro tema. La defensa del gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, informó que no ha sido notificada de una solicitud de desafuero en contra de Claudio Rego, todo esto en el contexto del caso Procultura. Esto tras diversas versiones de prensa que apuntaban en esa dirección. La defensa de la autoridad agregó que, comillas, respecto del denominado caso Procultura, el gobernador Orrego declaró voluntariamente ante el fiscal Cooper en diciembre de 2024, aportando todos los antecedentes relativos a los programas adjudicados y ejecutados por la Fundación. Reiteraron además que Claudio Rego no ha incurrido en ningún delito ni irregularidad en el ejercicio de sus funciones. 6:39, nos vamos a la pausa a esta hora. Ahí está la imagen del puerto de Valparaíso en un nuevo atardecer. Ya estamos de vuelta con las noticias en Hoy es Noticia. Estamos de vuelta con Hoy es Noticia en esta tarde de día jueves. Todas las regiones de nuestro país se preparan para las fiestas patrias y en nuestra capital particularmente se siguen preparando también las celebraciones a nuestro Chile. Por ejemplo, la Jane Fonda contará con tremendos artistas y se va a realizar en la ciudad empresarial. Quien estuvo ahí es el periodista Pablo Figueroa, con quien conectamos a esta hora. Pablo, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes. Así es, seguimos con esta cuenta regresiva para las fiestas patrias. Ya, tú me has dicho todos los días un conteo, 14 días. 2 semanas exactas para el 18 de septiembre, lo que todos sabemos a través del colegio, la celebración de la primera Junta Nacional de Gobierno, el inicio de una democracia, de una independencia de esa colonia española que éramos en 1810, que se llevó un par de años después, pero el 10 de septiembre se hace la primera Junta Nacional de Gobierno. Y en medio de esto, claro, seguimos recorriendo las calles de la región metropolitana, viendo los diferentes eventos y lanzamientos que hay. Y hoy día tocó el momento de la Jane Fonda, icónico
Fonda, que nace un poquito después del Unplugged de los Tres, que estuvo varios años en el Cerro Santa Lucía, pasó después se fue a la Quinta Normal, Peñalolén, un año incluso estuvo en Concepción, y el año pasado estuvo en el Parque Estadio Nacional dándole el vamos tras la vuelta de las fondas a esa comuna. Recordemos que entre medio hubo una pandemia también, así que bueno, ahora el lugar donde está la Jane Fonda es la comuna de Huechuraba. Te invito a que pasemos a escuchar al lacónico, como siempre, Álvaro Enríquez, dueño de casa, con respecto a las motivaciones y las expectativas para esta Jane Fonda que se celebra ya en 2 semanas más, claro, en Huechuraba. Va a estar muy bueno, hay una cartelera que es muy atractiva y esperamos que llegue todo el público para que disfruten acá, en la Jane Fonda. Gran sorpresa los Scatalites. Claro, Scatalites vienen los Mirlos también, de afuera. Va a estar también los Jaivas, Joe Vasconcelos. Hay una cartelera muy animada y muy entretenida. Ahí escuchamos a Álvaro Enríquez, ícono cultural básicamente de las décadas de los 90 en adelante, que también va a estar con los tres. Recordar parte de los nuevos formalismos que tiene esta Jane Fonda, que para los que iban antes saben que uno salía bien tarde del Cerro Santa Lucía, uno salía bien tarde de la Quinta Normal, pero ya desde el año pasado, desde el Parque Estadio Nacional, se ha hecho una nueva política que tiene que ver con llegar a la 1 de la tarde para luego retirarse en la última banda, parte a eso de la medianoche para que la gente se retire a eso de la 1 de la madrugada. Hay buses de acercamiento y de alejamiento, tomando en cuenta desde Escuela Militar, para que la gente se vaya temprano. Y en el marco de esto, escuchemos al Perro Chocolo, si quieres, y también a Joe Vasconcelos, y parte del cartel de artistas que va a estar en esta Jane Fonda. Este horario familiar en Huechuraba, este nuevo sector, y que básicamente tiene también buses de acercamiento y de alejamiento. Sigamos escuchando a los artistas que van a ser parte de esta icónica ya tradición de bailar al ritmo del rock y la cueca en la Jane Fonda. Entonces es como un reencuentro en un evento que ya es muy importante, creo, para todos los artistas nacionales participar de este evento. Entonces estamos súper contentos, aparte que estamos en plena gira. Estamos aceitando los motores para el show que vamos a hacer el 9 de noviembre, que es la celebración del disco Toque, 30 años. Entonces andamos súper embalados. Vengan a la Jane Fonda, va a estar genial. Ya la cosa ya empezó calentito hoy día. Yo creo que para esa fecha vamos a estar filete. Así que no se lo pierdan. Niños, a todos mis amigos los Chocolovers los quiero invitar acá a la Jane Fonda, donde estaremos con muchos grandes músicos y grandes artistas. Así que, ¡mua!, los espero. De la Jane Fonda de Huechuraba nos vamos a ir, José, un poco más al sur, vamos a ir a la comuna de La Florida, porque claro, también hubo lanzamientos por un lado en Huechuraba, pero también hubo fiscalización. Revisemos porque durante el mediodía el Seremi de Salud junto al alcalde de La Florida estuvieron viendo carnicerías para también, en la medida de prevenir estas fiestas patrias, que son cerca de 4 días, 5 para algunos, dependiendo de la suerte de cada uno, pero recordar que son menos días en comparación a 2024. Solo el año pasado se fiscalizaron 5.000 lugares, ya van 2.000 hasta la fecha. Van a ser muchos menos porque son menos días, pero la tarea continúa. Escuchamos al alcalde de La Florida y al Seremi de Salud con esta fiscalización a este mediodía en la comuna de La Florida. Hoy día estamos fiscalizando carnicerías, primero para que las personas tengan la tranquilidad que cuando adquieren un producto, este producto cumpla con toda la normativa sanitaria. Por eso hacemos un llamado, por cierto, siempre a preferir el comercio establecido. Hoy día, como les señalaba, en coordinación con la Seremía de Salud, estamos revisando y estamos fiscalizando específicamente, en este caso, las carnicerías que están en el entorno del Paradero 14. Hasta la fecha son más de 150 fiscalizaciones que hemos realizado en la región metropolitana, con más de 47 sumarios sanitarios, y de los cuales ya se han decomisado más de 1.6 toneladas de carne en mal estado. Por eso, reiteramos, siempre comprar productos en buen estado. Y para eso, estar muy atentos, por ejemplo, si vamos a comprar un producto carne que esté envasado en la fecha de vencimiento, no comprar estos productos cuando ya se pasa de la fecha de expiración. Y para cerrar, José, vamos a sacar un panorama un poco diferente. Bueno, si hay gente que va a las fondas y no come carne, por ejemplo, o no toma alcohol, hay para todos los gustos. La próxima semana, el 12 de septiembre, se va a dar el vamos de las festividades en Matucana 100. Recordar, acá entre la comuna de Quinta Normal y Santiago va a haber un evento que es un concierto de rock alternativo, de noise rock, que es la propuesta que tiene Matucana 100 para estas fiestas patrias. Pero mejor, escuchemos a Álvaro Gómez, músico de la escena alternativa chilena, este festival en órbita y esta fonda ruidosa que va a estar en Matucana 100 el próximo 12 de septiembre y que tiene una propuesta diferente para que demostremos que aquí hay para todos los gustos en CNN Chile. Escuchemos al baterista de, por ejemplo, la banda Perroski y también uno de los socios
edificio de la productora En Órbita. Ruidograma se va a realizar el 12 de septiembre en Matucana 100. Y es más que un festival, o sea, si bien se puede decir la patada inicial la damos con un festival, es un nuevo punto de encuentro para la escena, se podría decir indie, independiente o de sonidos expansivos, donde va a poder encontrar artistas se puede decir artistas de vanguardia, bandas que se están consolidando y propuestas súper interesantes como la que trae A Place to Bury Strangers, esta banda de Nueva York, que se podría decir que está considerada ser la banda más ruidosa de los últimos años de esa escena. Entonces finalmente Ruidograma invita a conocer una nueva escena musical. Ahí está, José, para todos los gustos, para los colores, sabores, ahí usted puede elegir. Acá nosotros abrimos el canal de información, así que con esta propuesta nueva, el próximo 12 de septiembre en Matucana 100 hay una fonda alternativa, se comienzan las celebraciones, si no está la Jane Fonda, vimos las fiscalizaciones, parte de un conjunto de actividades que se van a ir intensificando en la medida que repetimos, 14 días para el 18 de septiembre, en un conteo que llevamos acá día a día, minuto a minuto, porque estamos expectantes ante una celebración que nos encanta, como lo está ahora diciendo nuestro camarógrafo Felipe Gamer, que está muy contento porque vienen las fiestas patrias. Con este ánimo, despedimos este despacho, José. Buenas tardes. Todos estamos expectantes en todo el país, en verdad, Pablo Figueroa, y lo bueno es que hasta el minuto se ven buenas condiciones del tiempo prácticamente en todo Chile. Gracias, Pablo Figueroa. Estamos de vuelta con Hoy es Noticia, con información del momento. Nicolás Cavargas en el mesón de Hoy es Noticia. Importante información para la Universidad de Chile. Nicolás, adelante, por favor. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hace tan solo minutos, mediante la página oficial de Conmebol, se confirmó los castigos que vienen para Independiente y Universidad de Chile. En concreto, Universidad de Chile, a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y el club Independiente Avellaneda queda eliminado. Una serie de castigos, la reflexión, la decisión de Conmebol salió incluso antes de lo esperado. Es verdad, la fecha estaba puesta desde hace algunas semanas. Como límite, se exponían dentro de Asunción el mismo lunes para tomar la decisión. Que haya salido el día de hoy, a tan solo 15 minutos de lo que será el inicio de una nueva fecha eliminatoria de la Conmebol, no es menor. Se tomó la decisión de Conmebol de apurar la decisión y entregarla lo antes posible. Y acá la tenemos. La Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol determinó eliminar a Independiente Avellaneda y de esta manera Universidad de Chile pasa a cuartos de final. José, ojo, no sin castigo. Si es que, ¿bajo qué condiciones, Nicolás? En realidad, en rigor, las penas del infierno llegaron para ambos equipos. Es verdad, Universidad de Chile queda menos golpeada tomando en cuenta que continúa en el torneo internacional, pero también es verdad que en cancha Universidad de Chile nunca estuvo por abajo en el marcador y es justa su clasificación a los cuartos de final. Más allá de la eliminación de Independiente y del avance de la U a cuartos, los castigos son severos. En términos económicos, Independiente deberá pagar multas correspondientes a $250.000, $250.000 las multas para Independiente. Y en el caso de la U son ligeramente más altas, de acá lo tenemos, $270.000, correcto. $20.000 más por diferentes conceptos. Además, y esto es muy importante, José, por los próximos 7 partidos de local y los próximos 7 partidos de visita, Universidad de Chile e Independiente no podrán jugar sus duelos en caso de estar local con público y en el caso de estar de visitante con hinchas visitantes. Es un castigo importante. Yo no recuerdo algo así de severo en Conmebol. Además lo hacen con un club tan icónico como es Independiente Avellaneda, el club con más Copa Libertadores en la historia del torneo. No es para menos. Decisión importante la que toma Conmebol, lo decíamos. Salió antes de lo esperado, es verdad, el duelo de ida de los cuartos de final frente a Alianza Lima, claro, será el 18 de septiembre. Luego, 7 días más tarde, será la vuelta en un duelo donde Universidad de Chile aún tiene que buscar estadio. La noticia la confirmó Conmebol, incluso ya tuvo reacciones por parte de uno de los directores de Azul Azul, Aldo Marín, que publicó en su cuenta de ex que la U había pasado a cuartos, algo que sin lugar a duda ya está generando ruido al otro lado de la cordillera, donde en apenas 13 minutos juega la selección argentina. O sea, la decisión de la Conmebol de publicar esta decisión tan rápido y hacerlo minutos antes de que empiece la eliminatoria, hay que tomarla ahí también como un tema no menor. Pasamos a cuartos, dice Aldo Marín, director de Azul Azul, el directorio de Azul Azul, entonces de esta manera ya celebra la clasificación a cuartos. José. ¿Sorprende este fallo o es más o menos lo que se esperaba?
Nosotros hablamos desde el 20, de la noche del 20 del mes pasado, momento en que ocurrió la trágica noche, los accidentes en Avellaneda. Conversamos bastante sobre sí, eso. Conversamos mucho con expertos de derecho deportivo, chilenos y argentinos, para tener las dos visiones y que la bandera no estuviera obnubilando un poco los distintos argumentos. En rigor, el hecho de que el partido no se canceló, y esto es importante, puede sonar como un detalle, como algo técnico legal, pero es importante. El partido no se canceló por los incidentes. La Conmebol, al momento de cancelar el partido, no lo hace porque hinchas de la U fueron linchados, porque hinchas de Independiente fueron lesionados por los elementos que tiraron los hinchas de la U. El partido se suspende porque Independiente no fue capaz de controlar los incidentes. Es distinto, yo sé que puede sonar un tecnicismo, sí, pero entiendo la diferencia. Pero en rigor los incidentes no es lo que termina suspendiendo el partido, sino que Independiente no pudo entregar las condiciones, y lo decía el comunicado de primera hora de Conmebol, que se comunicó horas después de terminado el partido, finalizado el partido, que el partido se suspendía porque Independiente no pudo dar las garantías. Como que no funcionó la logística. Correcto, no pudo dar las garantías para que continuara el partido, y también lo apuntaba. La autoridad argentina tampoco pudo entregarla. Hay una serie de medidas publicadas, por ejemplo, que en los próximos partidos Universidad de Chile no podrá ingresar a más de 70 miembros de la delegación, que los próximos duelos tendrán que salir tanto los planteles de Independiente como Universidad de Chile con un lienzo que diga basta de racismo, discriminación y violencia. Y luego también una serie de reglamentaciones para lo que viene. También, ojo para los hinchas de la U. Lo dice este comunicado. Se advierte expresamente a la U que en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento, será de aplicación lo dispuesto en el Código 27, donde señalan que las penas pueden ser incluso aún mayores. Ojo acá, sobre todo para quienes no estaban del lado de la U, y es que se le notificó tanto a Independiente como a la U que contra esta decisión cabe recurso ante la Comisión de Apelaciones de la Conmebol en un plazo de 7 días corridos, desde el momento en que se conoce desde el día de hoy, algo que de seguro Independiente tomará, aunque te lo digo, José, los tiempos no son una casualidad. Conmebol sabemos cómo trabaja, si lo publicaron ahora es precisamente para que esta apelación se dé exacto en los plazos para luego ratificar su decisión. En algo que Universidad de Chile, Azul en particular, venía presintiendo desde hace mucho tiempo. De hecho, es más, el próximo duelo de la U en Copa Sudamericana, lo decíamos, será el 18 en Perú, frente a Alianza Lima, lugar donde desde hace algunas semanas, días después de terminado esto, cuando ya los hinchas de la U salieron del hospital, Azul ya había averiguado, ha hecho los trámites para el hotel y la reserva aérea. O sea, Azul trabajó pensando en que esto se iba a dar, castigo importante, que sin lugar a dudas generará un precedente, te lo digo desde ya, revisamos rápidamente, porque esto pasó hace tan solo minutos, la prensa argentina, José, y las sensaciones al otro lado de la cordillera son bastante negativas, no gustó para nada, tanto de medios, de fanáticos y sobre todo me llama la atención de colegas, de periodistas, la decisión de hacer pasar a Universidad de Chile. De todos modos, esto va en línea, esta decisión va en línea con todas las decisiones que han pasado en hechos similares a nivel Conmebol. Hace meses lo vimos en nuestro país. Colo-Colo recibió una sanción de perder el partido por 3-0 frente a Fortaleza, aunque quedaban minutos por jugar en el Estadio Monumental, y no es para menos. Fanáticos, mal llamados fanáticos de Colo-Colo, rompieron la seguridad de la cancha del Estadio Monumental, ingresaron a la cancha, estuvieron a nada de agredir a jugadores en una noche donde además fallecieron 2 fanáticos. Hace algunos años, en una definición por Copa Sudamericana, River contra Boca Juniors, con todos los ojos del planeta mirando, la barra de Boca Juniors lanzó gas pimienta en contra de los jugadores de River, lo que llevó a la suspensión y a la eliminación de Boca Juniors. Siempre es el club organizador quien paga los platos rotos, por así decirlo, tomando en cuenta que, lo decíamos, Conmebol no toma las decisiones debido a los incidentes, sino al no haber podido controlar estos incidentes, José. Claro, bueno, la U entonces pasa a cuartos, va a jugar el 18 de septiembre ante Alianza de Lima, sin público de visita, tampoco sin público cuando juegue de local. 7 partidos, mucho tiempo. 7 partidos y $270.000 como multa, versus los $250.000 de multa para Independiente de Avellaneda, que queda eliminado de la Sudamericana, Independiente que existen los plazos para apelar, como tú decías, Nicolás Cabal. Un detalle, José, con relación a estos 7 partidos de local y de visita, es prácticamente
en caso de clasificar a la Universidad de Chile a la Copa Libertadores, está en posición de hacerlo para la próxima temporada. Es prácticamente jugar toda su participación de la próxima Copa sin público local ni visitante, y también incluso la del 2027. O sea, ya es un castigo bastante importante esto, los 7 duelos de local y 7 duelos como visitante, sin público local ni visitante. Noticia que salió hace tan solo instantes, ya lo decíamos, tiene 7 días de plazo el Club Independiente de Avellaneda para apelar. En caso de querer hacerlo tendrá que pagar una multa de $3.000, pero muy probablemente lo tomen tomando en cuenta que lo que se está jugando acá es mucho más importante. De la multa Universidad de Chile, 150.000 se descontarán de lo que debería haberle pagado la Conmebol en concepto de televisación, y los otros 120.000 tendrá que pagarlo el Club Azul al ente rector, que de seguro un Azul pagarán esta multa con, no deja de ser una sonrisa para avanzar a los cuartos de final. Desde hace mucho tiempo Universidad de Chile no tenía una participación de esta índole, y en rigor, más allá de la violencia que se vivió en las gradas, en la cancha, la U no estuvo ni un solo segundo de la serie, de lo que se alcanzó a jugar, que fueron 3/4 de la serie, ni un solo segundo la U estuvo en desventaja deportiva, cosa que sí vivió Independiente de Avellaneda. Noticia que salió tan solo instantes antes de lo que será el inicio de una nueva fecha eliminatoria, donde José, la verdad, Chile juega por el honor, ¿no? Y por lo que viene. Sí, lo hemos dicho toda la... Bien, Nicolás Cabarga, vamos a ver el partido igual, pues. Sí. Muchas habrá gracias. que hacerlo. Buena tarde. Buena tarde, José. Que estés muy bien. Junto a Nicolás Cabargas de CNN Deporte dejamos hasta acá el programa. Nos vamos con imágenes de nuestra capital, que a esta hora tiene 14,8 grados. La máxima proyectada para este viernes 5 de septiembre es de 22. Sábado y domingo vuelve a bajar la temperatura. Gracias por la sintonía, gracias por la compañía. Nos encontramos más adelante en CNN Chile.